Hola mi gente, si estás en este video es porque quieres saber qué pasó después de que Cleibates revelara su verdadera identidad en la academia. Esto es lo que veremos en la temporada 2, y hoy te lo traigo narrado directamente desde las páginas del manga a color. Así que, sin más que decir, comencemos. La confusión inicial de Alicia se transforma rápidamente en terror al chocar contra una barrera invisible. ¿Vidrio?, exclamó con incredulidad, dándose cuenta de golpe que su entorno se ha cerrado sobre ella. Está atrapada dentro de una botella de cristal. Desesperada, presiona sus manos contra la superficie curva, notando una densidad inusual que no logra comprender. Se pregunta por qué el vidrio es tan absurdamente grueso, pero un pensamiento helado la detiene en seco. Espera, no es que el vidrio sea grueso, es que ella es ahora diminuta e indefensa. Un monstruoso ser esquelético, de cabellos grises y ojos que brillan con una malicia rosada, la observa desde las alturas. El mundo se sacude violentamente bajo los pies de Alicia cuando el recipiente es levantado del suelo. Sin nada a lo que aferrarse en las lisas paredes curvas, pierde el equilibrio de inmediato, soltando un ¡wow! Alicia, sentada y diminuta dentro del vidrio, mira hacia arriba aturdida, y la horrible verdad finalmente encaja en su mente. No era el vidrio lo que había cambiado. Con el terror reflejado en sus ojos, su pensamiento grita la única explicación posible. Es que me he encogido. La confusión de su nueva forma animal se ve interrumpida por una presencia exterior. A través de la gruesa pared curva del frasco, la figura esquelética parece haber desaparecido, reemplazada por el rostro inexpresivo y severo de un hombre joven de cabello oscuro. Sin miramientos, el misterioso mago deja caer el frasco dentro de su morral de cuero como quien guarda un simple ingrediente. Alicia, atrapada en su forma animal, chilla desesperada, intentando llamar su atención. De entre las sombras surge una voz rasposa y agonizante que le hiela la sangre. «Déjame salir de aquí, detente, no lo cierres, es el monstruo esquelético». Alicia, recuperando su voz humana en un ataque de pánico puro, golpea el vidrio desde el interior. «Oye, no me digas que...». El horror dentro del bolso no termina con el esqueleto. Al girar la mirada hacia el otro lado, Alicia se topa con una visión que hace que su piel se erice. Un frasco repleto de quitina negra y patas que se retuercen frenéticamente. ¿Insectos?, grita con repulsión absoluta, recordando horrores pasados. ¿Insectos otra vez? Ya basta con los bichos, es traumático. Pero sus súplicas son ignoradas. Con cada paso del mago, los frascos chocan entre sí, y la prisión de los insectos golpea contra la suya, llenando su visión de pesadillas reptantes. «¡Detente! ¡Para!», aúlla Alicia mientras el tintineo del vidrio resuena en la oscuridad. Mientras el joven coleccionista se aleja con paso firme, ignorando el caos que lleva en su bolso, la atención se centra en un anciano de semblante severo, vestido con las túnicas ornamentadas de un alto clérigo. Observa la espalda del muchacho mientras éste se pierde en la distancia. En sus manos sostiene un objeto de peso, un grimorio grueso y antiguo sellado herméticamente, y uno de ellos es el libro de Toa. Cambiamos de escena a un lugar de lava. En las profundidades de la caverna volcánica, el aire vibra con el calor y la tensión. Bordain, una de las 4 bestias celestiales, alza su colosal cabeza cubierta de escamas magmáticas y cristales, dirigiendo su voz atronadora hacia la pequeña figura que osa pararse ante él. ¿Has capturado a Alicia Glenfall?, retumba el dragón con desdén. ¿Esa mocosa que falsamente se proclama a sí misma como una heroína? Quien responde no es un aventurero cualquiera, sino un anciano de mirada severa, envuelto en las túnicas ornamentadas de un alto clérigo. Sin mostrar temor ante la divinidad bestial, el sacerdote confirma su acto con una frialdad perturbadora. «Sí, la atrapé cuando estaba tontamente sola». Explica que es obra del libro de Toa, el registro del pueblo del origen. El libro genera la prisión y ella no podrá salir a menos que él decida abrirlo. Con una sonrisa llena de malicia, añade un detalle cruel. El libro se abriría solo si ella pudiera superar la prueba por sí misma, pero eso es prácticamente imposible. Los múltiples ojos de Bordain se clavan en el humano reconociendo su habilidad. Parece que has dominado su uso, ¿no es así? Pues claro, responde el anciano con arrogancia, revelando que el artefacto es una herencia familiar, pues descienden del obispo del pueblo del origen.
Sin embargo, admite que el libro era un misterio hasta que conoció al general y recibió las instrucciones del propio dragón. Pero ahora, declara mientras la energía oscura fluye, he restaurado su poder original de esta manera. El clérigo, aferrando el grimorio con fervor, reafirma el último propósito de su alianza. Todo sea por la realización de nuestra gran ambición. Así es, confirma Bourdain. Debemos reunir todos los libros, son la clave para lograrlo. Finalmente, revela el fin objetivo con una orden letal. El último tomo, el libro del horno, probablemente esté en la posesión de Cleibates. No te detengas ante nada para arrebatárselo. Sin titubear ante el nombre del rey demonio, el anciano acepta el desafío con una reverencia siniestra y una mirada llena de determinación. Por favor, déjelo en mis manos. El clérigo, envuelto en el crepitar de una energía dorada que emana del grimorio, revela la ventaja táctica definitiva de su ubicación. Solstin una vez fue el sitio del pueblo del origen. Mientras permanezcan dentro de estos terrenos, nadie puede oponerse al poder de este libro. Por ejemplo, ni siquiera un rey bestia demonio. Con un destello en sus múltiples ojos, la bestia sella el pacto con la última frase cargada de expectativa. Cuento contigo. La visión se desvanece para mostrarnos al sacerdote ya en su santuario, rodeado de espadas ceremoniales. Inmediatamente murmura un mensaje. Gran rey del norte, por favor, espere un poco por ahora. Con una risa gutural que resuena en la soledad de la caverna, el sacerdote se regodea en la ironía del destino. No puede evitar maravillarse ante el hecho de que la gran heroína Alicia, aquella que derrotó al general Dorel, haya sido reducida a esa lamentable forma de bestia demoníaca. Su atención se centra en el joven ejecutor del plan. ¿Y no fue el estudiante de tercer rango del 5º grado, Andrew Webb, quien la atrapó? Con una mueca de anticipación, el sacerdote sentencia el futuro inmediato. Nos espera un gran espectáculo. La escena cambia hacia el exterior, donde el mencionado Andrew Webb camina con absoluta indiferencia hacia los dormitorios de la academia. El joven abre la puerta de su habitación mientras carga su bolso. Al cruzar el umbral de la habitación, Andrew es recibido por la calma de su compañero de cuarto, Ray, que aparta la vista de su libro apenas un instante para saludar. «Bienvenido, Andrew». El joven captor cierra la puerta tras de sí con un golpe seco, sellando la privacidad del dormitorio antes de responder con naturalidad. «Ya estoy aquí, Ray». Mientras Andrew descarga el morral sobre su silla, un chillido ahogado escapa del cuero, delatando a su prisionera. Ray, notando el movimiento, pregunta con curiosidad. ¿Has vuelto a atrapar algo? Sí, confirma Andrew, mientras los ruidos de forcejeo continúan dentro del bolso. Con una frialdad calculadora, reduce a la heroína a una simple alimaña ante los ojos de su amigo. Un ratón. Pero hay algo diferente en esta presa, algo que Andrew saborea con una extraña certeza mientras observa el bolso. Creo que este va a vivir mucho tiempo. Ray, ajeno a la terrible verdad que se oculta en esa afirmación, simplemente resopla con indiferencia. Ray rompe el silencio desde su cama, reconociendo la obsesión de su compañero. Tengo que reconocerlo, Andrew. Tu curiosidad es realmente algo. Después de todo, usaste hechicería para crear un sótano con ese propósito. Andrew ignora el comentario y levanta una trampilla en el suelo, revelando un túnel oculto entre raíces. Mientras comienza a descender hacia la oscuridad, pregunta con frialdad. ¿Es molesto? En absoluto, responde Ray sin levantar la vista de su libro, revelando una extraña alianza. Mary y yo, ambos apreciamos tu tranquilo entusiasmo. Andrew desciende por la escalera de mano hacia las profundidades, adentrándose en un túnel forrado de raíces retorcidas que parecen palpitar con vida propia. Al pisar el suelo de su santuario oculto, alza un dedo y conjura una breve palabra de poder. Fel. La magia responde al instante, una llama cobra vida en la lámpara más cercana, y una tras otra, las luces se encienden en cadena, revelando un largo y siniestro corredor subterráneo. Mientras Andrew avanza con absoluta calma por su dominio, el aire se llena de una tensión palpable. Incluso el monstruo esquelético, sintiendo la energía oscura del lugar, deja escapar un gemido profundo y perturbador. Alicia, sacudida por el movimiento dentro del bolso, intenta comprender su situación mientras el esqueleto la transporta por el siniestro pasillo de raíces. A través del cuero y el cristal, escucha murmullos indescifrables. De vez en cuando parece que hay una conversación, pero no logro distinguir qué dicen.
La irrealidad del momento la hace dudar de su propia mente. ¿Es esto un sueño? ¿Simplemente me están mostrando una pesadilla? De pronto, el movimiento cesa con un golpe brusco. Desorientada, Alicia se pregunta, ¿dónde me ha puesto? ¿En una mesa? ¿En el suelo? La respuesta es inmediata y terrorífica. Una sombra se cierne sobre el frasco y al mirar hacia arriba, Alicia se queda paralizada. El monstruo esquelético deposita el frasco sobre una mesa de trabajo repleta de manchas sospechosas, dejándolo ominosamente cerca de un cuchillo de carnicero. Alicia, pegada al cristal, observa el entorno lúgubre con el corazón acelerado, preguntándose, «Espera, ¿dónde es este lugar? ¿Qué pretende hacer conmigo?» El terror se materializa en un instante. Una bestia verdosa y viscosa, parecida a un lagarto deforme, es arrojada con violencia sobre la madera, aterrizando justo frente a su prisión. Alicia retrocede horrorizada al ver cómo la sombra del esqueleto alza una daga en el aire, con sus ojos rosados brillando con malicia, listo para descuartizar a la criatura ahí mismo. Sin titubear, el no muerto deja caer la pesada hoja del cuchillo, partiendo a la bestia lagarto por la mitad y provocando una lluvia de sangre que choca violentamente contra el vidrio de la botella. Alicia, testigo forzosa de la ejecución a escasos centímetros de su nariz, suelta un «¿Eh?», ahogado mientras retrocede espantada. La carnicería no se detiene ahí. El no muerto descuartiza los restos con un frenesí mecánico, haciendo volar las extremidades por el aire. Alicia, bajo la sombra de la calavera inexpresiva que la ignora mientras mata, grita en su mente ante la demencia de la situación. ¿Cuál demonios es su problema? En medio de la espesura del bosque, la marcha del grupo se detiene abruptamente. Laswell, percibiendo la súbita tensión en el aire, dirige su mirada al monarca cornudo y cuestiona con cautela. ¿Pasa algo, sureño? Clévates responde con un evasivo «no», pero su mirada afilada y carmesí delata una preocupación real. Internamente, analiza la súbita ruptura de su vínculo místico con Alicia. La respuesta de mi sangre demoníaca ya estaba muy disminuida en esta tierra para empezar, pero ahora ha desaparecido por completo. El rey demonio, atando cabos en su mente, formula una terrible hipótesis sobre el destino de la chica. ¿Ha sido capturada por algo? Es solo entonces que la pequeña Saphir, notando el cambio en su aura y el silencio repentino, lo llama con inquietud. ¿Clévates? Bajo la sombra de los árboles, Clévates corta el aire con una frialdad tajante. Es suficiente charla, ya entiendo la mayor parte del pasado. Sin embargo, la tensión aumenta cuando lanza una dura sentencia hacia la pequeña de cabello verde. Y también sobre la clase de basura que eres, Saphir. Saphir, con una mirada seria y melancólica, rompe su silencio para ofrecer una disculpa. Siento no haberte contado lo que ocurrió antes de que nacieras. Consideré que era innecesario porque pensé que todo había acabado, pero eso fue un error. La gravedad de la situación se hace evidente cuando Laswell, observando el panorama, comenta con ironía, «El renacimiento de la leyenda, ¿eh?». Ante esto, Saphir reafirma su compromiso con una determinación férrea. Tenemos que detenerlos pase lo que pase. Si vamos a sellar a Toa en esta tierra, absolutamente. Saphir narra la crónica de una era de caos absoluta. Antes de que el mundo se asentara en su forma actual, una batalla hace aproximadamente 1100 años puso fin a nuestra guerra contra los héroes, la cual había estado estagando por 200 años. La escala del conflicto fue tal que la geografía misma del planeta cambió para siempre. La Tierra fue desgarrada y las bajas se contaron por millares. La voz de Saphir resuena con un peso ancestral mientras describe el clímax de aquella carnicería. Incluso tus predecesores habían caído en batalla, y entonces no fue en otro más que Bordain quien lo resolvió todo con una lucha a muerte. En la imagen, el poder destructivo de la bestia celestial es evidente. Sus garras están bañadas en la esencia de aquellos que osaron desafiarlo. Bajo la sombra de los árboles, Laswell observa la imponente figura de Bordain en sus recuerdos y murmura con asombro. Supongo que así de poderosos eran en realidad los verdaderos héroes. ¿Son todas esas cicatrices en su cuerpo de aquel entonces? Saphir continúa su sombrío relato sobre la era de los héroes, cuya fuerza desafiaba toda lógica. Fue realmente una pesadilla. En la etapa final de su evolución, el poder de un héroe solía superar con creces el nuestro. Con la mirada perdida en los siglos pasados, Saphir señala la inquietante ironía del presente. Nadie lo sabe mejor que el propio Bordain, quien luchó con más fiereza. Entonces, ¿por qué conspiraría ahora con ellos para revivir la leyenda? Clévates, imperturbable y con los ojos cerrados, zanja la discusión con una frialdad absoluta.
Cada vez me importan más sus motivaciones. Él es un enemigo que invadió mi territorio y me mostró los colmillos. Eso es todo lo que necesito saber. Con una determinación que hace vibrar el aire, el Rey Demonio sentencia el destino de sus oponentes. Él y todos los que estén involucrados con él son mis enemigos. Haré las cosas a mi manera, como lo he hecho hasta ahora. Saftier advierte con gravedad mientras avanzan. Ten cuidado, Clevates. Esto está fuera de mi territorio, y es poco lo que puedo hacer con este cuerpo. Lo mismo debe ser cierto para ti también. Ella continúa. Hiciste reagos en Hidden, pero eso fue porque estabas a mitad en tu territorio. Esta vez no volverá a funcionar. Al escuchar esto, Clevates solo murmulla y responde. Tienes razón. Concede el Rey Demonio con su mirada carmesí fija en el frente. Por eso he traído a mi sirviente, al igual que tú, Saftier. Al escuchar esto, Saftier responde, «Oh, ¿ya te habías dado cuenta de eso?» A lo que Clevates responde con frialdad, «Por supuesto». Mientras tanto, Laswell interviene desde su posición para dejar las cosas claras sobre su propia situación. «Yo no he traído a nadie». Clevates se aleja pensativo, refiriéndose a la heroína con desdén. Esa chica parece estar en una situación en la que no puede comunicarse ahora mismo. Me pregunto por dónde andará holgazaneando. Al notar que el Rey Demonio ha retirado su protección, Laswell exclama sorprendido. ¡Maldición! Ha deshecho a Barrera. Saftier comienza a sospechar la gravedad del asunto al mencionar a la heroína. La héroe Alicia, Alisa, ¿es ella con quien no puede ponerse en contacto? Mientras tanto, su compañero murmura mientras intenta recuperarse. Oh, todavía me da vueltas la cabeza. Finalmente, mientras se adentran en el bosque, la joven añade con inquietud. Espero que ella esté bien. Sobre la imponente academia, el tiempo sigue corriendo sin noticias de ella. Pero han pasado 3 días desde entonces y la heroína Alicia todavía no ha sido vista. Dentro del aula, el ambiente es sombrío. El profesor, frente a la clase, confirma lo que ya es una preocupación general. Alisa Slayhunt está ausente una vez más hoy. Mientras la pequeña Saftier escucha atenta desde su pupitre, el docente busca respuestas entre los compañeros más cercanos. Siguiendo el orden de la clase, el profesor se dirige al joven que siempre parece saber más de lo que dice. «Glenn, ¿has oído algo?» Sin inmutarse y manteniendo su fachada de estudiante, el Rey Demonio responde con total indiferencia. «No». El profesor, resignado, cierra el asunto con una observación inquietante. «Ya veo. Es extraño que nadie haya informado siquiera haberla visto. Los estudiantes suelen ser encontrados bastante pronto». El profesor intenta cerrar el tema con una explicación cínica y despectiva. Tal vez regresó a su país. A veces sucede. La gente huye cuando no puede seguir el ritmo de la clase. Saftier, apretando las manos con impotencia, rechaza esa idea de inmediato en su mente. De ninguna manera eso podría ser cierto. La tensión en el aula es palpable. Un compañero rubio chasquea la lengua con rabia y los demás muestran clara preocupación. Sin embargo, en medio del murmullo, Ray lanza una mirada de reojo y complicidad a su compañero de asiento. Y allí está Andrew, dominando la escena final con una frialdad aterradora. Un primer plano de su ojo revela el terror absoluto del entorno. Alicia, buscando un instante de seguridad, se resguarda detrás de una roca, respirando pesadamente. Está atrapada, sola y a merced de un captor que la ve como un simple espécimen. Alicia, con la respiración entrecortada y el cuerpo temblando por el esfuerzo, alza la vista en medio de la penumbra. ¿Es esto? Lo que se extiende ante ella es una visión dantesca, un paisaje de Nesaída construido con los cadáveres de cientos de insectos, cucarachas, escarabajos y criaturas irreconocibles forman un mar de quitina y muerte a su alrededor. Sola, diminuta y rodeada por la podredumbre, la heroína solo puede completar su pensamiento con una palabra que define su nueva realidad. ¿El infierno? Una cucaracha se retuerce sobre su espalda, marcando el ritmo grotesco de este nuevo mundo. Alicia, sudando fría pero intentando recuperar el control, se ordena a sí misma. «Calmadme, yo misma». Analiza la situación con calma. Observando el entorno putrefacto, nota algo inquietante sobre las criaturas que la rodean. Las cucarachas no parecen haber cambiado mucho. Sin embargo, la atmósfera es irreal y enfermiza. Pero todo lo demás se ve borroso. Se siente extraño, como si estuviera viendo un espejismo, y todo parece estar pudriéndose.
Finalmente, la perspectiva se abre para mostrar la cruel verdad de su encierro. Alicia deduce su realidad inicial. He sido colocada dentro de una prisión gigante de cristal, pero su mente lógica corrige el error de inmediato con una resignación helada. No, he sido encogida hasta el tamaño de un ratón, así que supongo que es simplemente un recipiente de vidrio. Alicia busca en su memoria y encuentra una pista clave. He visto uno de estos antes en Esslin. En aquel entonces había una anguila adentro. Intentando agarrarse a la cordura se dice a sí misma: esto no es real. Puedo estar convencida de ello porque su mirada se clava en la superficie del frasco, encontrando la única verdad en medio de la distorsión. Eso, mi propio reflejo en el cristal. Pero lo que ve no es su rostro humano. La imagen que le devuelve la mirada es la de una bestia peluda y pequeña. Alicia describe con horror clínico su nueva forma. Es la figura de algún tipo de criatura a medio camino entre un ratón y una comadreja. Sin embargo, hay una lógica cruel en lo que ve. A diferencia del entorno podrido y borroso, su reflejo es nítido. El paisaje detrás de él no es borroso y no parece extraño. Esa debe ser la realidad. Alicia analiza su reflejo, conectando los puntos entre su apariencia y la realidad. Teniendo en cuenta la cicatriz en mi ojo y el movimiento de mi boca, comprende con horror que su percepción humana es solo interna. En realidad, debo estar en esa forma y mirando mi reflejo en el cristal de la misma manera. Para cualquier otro humano, definitivamente aparezco en esa forma. Esta revelación arroja luz sobre eventos pasados. Probablemente así fue cuando ocurrió aquel incidente con Nathan también. Por eso estaba tan aterrorizado. Su mente deduce la verdadera naturaleza de su gigante, captor. En otras palabras, ese gigante que me capturó era alguien de tamaño humano. La identidad del culpable se hace evidente mientras recuerda al estudiante de las rosas. Seguramente debe haber sido el estudiante número 3 de la clase quien estaba en ese lugar entonces. Finalmente, mira con asco el plato de restos sangrientos que tiene delante. Desde el primer día ha estado cortando esas cosas de rana y dejándolas allí cada mañana. Probablemente tienen la intención de ser comida para mí. Alicia intenta racionalizar su situación, preguntándose si su destino es simplemente ser una pescota exótica. No, eso no puede ser. ¿Acaso planea conservarme? Sin embargo, su instinto le dice que hay algo más oscuro detrás de todo esto. Al observar el comportamiento de las criaturas a su alrededor, una terrible comprensión se apodera de ella, porque, ante sus ojos, se revela la verdadera naturaleza de su prisión. No es un simple terrario, sino un ecosistema depredador. Enormes rosas carnívoras con fauces abiertas y llenas de dientes aguardan entre las espinas, listas para devorar cualquier cosa que se mueva. Alicia comprende con horror el propósito final de este lugar. Este es el lugar donde cultiva plantas. Las rosas carnívoras se abalanzan sobre los insectos, triturándolos con sus fauces espinosas. Alicia, esquivando el peligro, observa el macabro proceso de alimentación y crecimiento de la planta. Esa flor sigue consumiendo presas y creciendo. Con el sudor recorriendo su frente, la terrible conclusión golpea su mente. ¿Se supone que yo también seré comida para esa cosa? Se nos muestra una vista de una casona bajo la luz de las lámparas. En el interior, un hombre rubio con gafas trabaja en su escritorio, pero su soledad es interrumpida abruptamente. Al girar con pluma y libro en mano, se encuentra con alguien que ha entrado sin hacer el menor ruido. Siempre apareces de la nada. El intruso es un joven de mirada intensa y cabello oscuro con un mechón rojo distintivo. El hombre completa su frase revelando la identidad del visitante. Gart. Gart, sin rodeos, le recuerda al hombre de gafas los términos de su alianza con una frialdad transaccional. Yo vuelo para ti. Inclinándose sobre el escritorio, sentencia. Tú recabas información para mí. Ese era el trato, Rod de Esslin. La mirada del joven de ojos dorados se endurece mientras exige su parte. Y vas a trabajar por todo ese vuelo que hice. Rod, ajustándose las gafas con una mezcla de sorpresa y cálculo, reflexiona sobre la inesperada posición de su socio en este juego. Pensar que vendrías como el sirviente de ese oráculo orguite, Gart. Rod establece de inmediato las reglas de su identidad encubierta. Ajustándose las gafas y con tono serio, le indica a su visitante: por cierto, llámame Burns aquí por ahora. Soy un profesor de historia recién nombrado, ya sabes. Al escuchar esto, Gart responde con cierta ironía, aceptando el juego. Si alguien está escuchando, lo haré, Rod Royce.
El joven de cabello oscuro no pierde el tiempo y continúa directo al grano. Sé que estás aquí para descubrir los secretos de Dorel. Estoy aquí con el mismo objetivo. Mirando fijamente a su aliado, pregunta, ¿has averiguado algo? Rod admite que el progreso es lento. Todavía estoy investigando. Sin embargo, revela un dato crucial obtenido gracias a un tercero. Lo que sé hasta ahora es que no hay nada como una cámara oculta literal en el edificio principal de la escuela. Mikkel lo ha registrado. Rod justifica su confianza en la información obtenida sobre el edificio principal, explicando quién es su fuente. Mikkel es un especialista en reconocimiento que lleva a cabo investigaciones encubiertas. Si él lo dice, entonces podemos estar seguros de ello. Mientras vemos a una figura ágil de cabello rojo, Mikkel, moviéndose sigilosamente por las estructuras altas para verificar cada rincón. Rod, sentado frente a sus notas, le revela a Gart: mi investigación implica principalmente interrogatorios, pero he averiguado algunas cosas. Se nos muestra cómo utiliza su posición de maestro nuevo para rodearse de estudiantes y extraer información sutilmente. Rod, tras sus sesiones de socialización con las estudiantes, se ajusta las gafas con un brillo de inteligencia y revela el perturbador secreto a voces de la academia. Parece que los estudiantes en esta escuela a menudo desaparecen sin previo aviso. Gart, sorprendido por la frecuencia implícita, pregunta con incredulidad: ¿a menudo? El profesor explica la coarta perfecta que mantiene a todos tranquilos. Aparentemente, la mayoría de los estudiantes regresan sanos y salvos, pero dicen que es un rito de paso para adquirir hechicería. Finalmente, Rod expone la perversa lógica del sistema, donde la víctima desea su propio destino. De hecho, suele darse el caso de que cuanto más talentoso es un estudiante, más probable es que lo anticipe con ansias. Por eso nadie pone objeciones al respecto. Rod continúa desglosando los resultados de este misterioso rito, donde el destino de los alumnos parece ser una moneda al aire. Primero, describe la supuesta recompensa. Cuando los estudiantes regresan, parece que desarrollan algún tipo de nueva habilidad mágica, pero el fracaso es devastador. Señalando el caso reciente que todos conocen, explica: o si no tienen ninguna habilidad, como Nathan hace unos días, entonces terminan completamente agotados y acaban siendo suspendidos o expulsados. Sin embargo, el éxito tiene un precio oscuro. Rod advierte que el poder no es gratuito, pero incluso si despiertan a una habilidad, todavía parece conllevar riesgos. Se dice que algunos de ellos parecen cambiar y convertirse en personas completamente diferentes, volviéndose muy callados y negándose a involucrarse con otros estudiantes. A ese tipo de estudiantes se les llama los despertados y son temidos. Se nos muestra una legión de estos alumnos con miradas vacías y ojeras marcadas. Gart, cruzándose de brazos mientras mira por la ventana, resume la siniestra realidad de la academia con una metáfora brutal. En otras palabras, están separando el trigo de la paja y lavándoles el cerebro. Desde su escritorio, Rod coincide plenamente. También lo creo, pero señala el gran vacío en su investigación. El problema es que todavía no sabemos cómo lo están haciendo. La mirada de Rod se agudiza al conectar los puntos, seguro de dónde encontrarán la respuesta. Estoy seguro de que debe estar relacionado con la cámara secreta de Dorel. Gart sigue la lógica de su compañero. ¿Entonces los estudiantes desaparecidos son la clave? Y plantea la pregunta del millón para orientar su búsqueda. ¿Quién es el que está desaparecido actualmente? Rod revela el nombre de la pieza central de este rompecabezas sin saber que en realidad están buscando a la mismísima héroe. Es una estudiante de intercambio extranjera de Hidden, Alyssa Slayhunt. Se nos muestra a Alicia en mente, se marca el objetivo definitivo de la misión. Encontrarla es la clave para resolver este misterio. Gart, calculando las probabilidades fríamente, analiza la situación temporal. Han pasado 3 días desde su desaparición. Podría aparecer como una de las despertadas en cualquier momento, y no sería extraño. Rod, mostrando una genuina preocupación por sus alumnos, teme un destino peor que la transformación mágica. Me preocupa aún más que pueda ser purgada por ser una espía. Con el rostro sombrío, añade con lástima:
Es demasiado cruel para estos jóvenes niños. Garth lo mira con incredulidad, pensando para su interior el detalle crucial que Rod ignora. ¿No se da cuenta de que esa es realmente el héroe? Rod añade una capa más de misterio y peligro al asunto, revelando la conexión sobrenatural. Y hay un rumor más que es preocupante. Dicen que aparecen bestias diabólicas al mismo tiempo que las desapariciones. Decidido, sentencia: necesito investigar esto más a fondo. Mientras revisa libros antiguos en su escritorio, el profesor explica su estrategia a Garth. Actualmente estoy investigando la historia de esta escuela. Quizá haya pistas sobre las desapariciones ocultas en ella. Luego se dirige a su compañero para solicitar su vigilancia. Quiero que me avises si notas algo. Garth, con un primer plano extremo de su ojo dorado brillando con intensidad, acepta el desafío con confianza absoluta. Todo lo que puedo hacer es observar, pero mis ojos nunca se pierden. Y promete: si veo algo, te lo haré saber. Rod cierra el trato con satisfacción. Cuento contigo. Mientras Rod vuelve a sumergirse en sus libros bajo la luz de la lámpara, reflexiona sobre la naturaleza de su socio. Definitivamente no puedo llamar a ese tipo un aliado, pero seguro que es confiable. Cambiamos de escena y se escucha un sonido mucho más doméstico. Unos pasos suaves resuenan sobre la madera. Vemos unas pantuflas rosas y un gorro de dormir con pompones. Se nos muestra a Naye, quien camina de un lado a otro en pijama y gorro de dormir, presa de protagonismo y frustración. Sin saber cómo manejar la situación, se pregunta angustiada: ¿qué debería hacer? Finalmente aprieta los puños y estalla, revelando que su crisis se debe a la desaparición de Alicia. ¿Por qué tuvo que desaparecer de repente? Es a héroe, lo juro. Naye recuerda con amargura el momento exacto en el que todo se torció. En un flashback, vemos a Alicia compartir su epifanía antes de desvanecerse. Creo que puedo haber descubierto la verdadera naturaleza de la cámara secreta. Naye, atónita en aquel momento, solo pudo soltar un ¿eh? De vuelta al presente, Naye estalla en frustración en su pijama, reviviendo la escena. Después de decir eso, de repente salió corriendo y antes de que me diera cuenta, había desaparecido. La chica revela que esto no es un juego escolar, sino una misión de alto riesgo. Yo también la estoy buscando, ¿sabes? El terror se dibuja en su rostro al imaginar las consecuencias de fallar. Si no la encuentro, el emperador podría cortarme la cabeza, de verdad. La presión es tan insoportable que Naye corre a la ventana y, superada por el estrés, no puede contener las náuseas. Pero lo que realmente la aterroriza es su propia incompetencia táctica. Pálida y temblando, Naye comprende su error fatal. Si él se entera de que solo le di una pista y ella se escapó con la respuesta al secreto, entonces seré carne muerta, seguro. Esta vez, Naye, presa del pánico, sigue imaginando su fatal destino y se niega a aceptarlo. No puedo soportarlo. Temblando de miedo, admite su propia debilidad. Moriría de la impresión solo de ver los instrumentos de ejecución. Sin embargo, su mente empieza a trabajar a 1000 por hora, intentando deducir cómo acabarían con ella, basándose en sus propias habilidades mágicas. Puedo controlar el hierro, así que él no usará un método de ejecución que dependa de eso. Pero esta lógica solo empeora las cosas. En su imaginación, visualiza las terribles alternativas no metálicas que el emperador podría elegir: ser quemada en la hoguera, hervida en un caldero o estirada en un potro de madera. Su rostro se queda pálido y con los ojos en blanco ante el horror de estas opciones. Finalmente, la desesperación la vence por completo. Naye cae de rodillas al suelo, gritando hacia el techo de su habitación. Totalmente perdida, se lamenta: «Cielos, ¿qué diablos debo hacer?». Naye se arma de valor, apretando los puños con determinación. Tengo que encontrarlo, tengo que hacerlo sin importar qué. Mientras camina de un lado a otro intentando recordar pistas, se exhorta a sí misma. Piensa, Naye Chiffonlitz, ¿qué más dijo el héroe? De repente, los detalles de la misión de Alicia vuelven a su mente. Dijo que iba a eliminar el secreto, que es la raíz del conflicto, antes de que llegue la guerra. Y añade el dato crucial. Y también que está colaborando con los gemelos de Eslin. Naye intenta descifrar la lógica detrás de esta extraña alianza, visualizando las caras de los implicados. ¿Por qué los gemelos? No tienen nada que ver con esos dos que vinieron como maestros.
Quizás eligió aliarse con ellos a propósito, ya que no son soldados. Sin embargo, la realidad de su soledad la golpea de nuevo, mientras sigue caminando en círculos, desesperada por ayuda. Es imposible encontrarlo por mí misma. Si solo hubiera alguien con quien pudiera colaborar y que pudiera averiguar qué está pasando. Pero cuando su mente busca candidatos, la imagen de Clevetes surge oscura y amenazante, descartándolo al instante con un escalofrío. Él da miedo. No puedo recurrir a él. Infunde un miedo insoportable en mi corazón a un nivel primario. Naye intenta desesperadamente buscar una salida, barajando sus opciones entre los estudiantes. Entonces, tal vez uno de los estudiantes después de todo, pero descarta a los locales por miedo a comprometerse. Si es uno de los estudiantes regulares, solo empeorará mi posición. Considera brevemente a los extranjeros. ¿Qué tal uno de los estudiantes de intercambio? Pero se regaña a sí misma violentamente, agarrándose la cabeza. ¡Idiota! No filtres más secretos. ¿Qué te pasa? Mirando por la ventana hacia la oscuridad, se pregunta con resignación, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Qué hay? De repente, su rostro se ilumina con una sonrisa y golpea su mano con el puño, como si hubiera tenido una gran revelación. Muy bien, huiré. Pero el destino tiene otros planes. Justo cuando toma su cobarde decisión, una silueta oscura con ojos rojos surge a sus espaldas, acechando en las oscuridades. La figura en las sombras no pierde el tiempo y con una autoridad que hiela la sangre, ordena, «Déjame escuchar más de lo que estabas diciendo». Naye, tomada totalmente por sorpresa en medio de su cobarde plan de fuga, pega un salto hacia atrás y grita aterrorizada. Naye lo reconoce al instante y su terror se transforma en una comprensión pasmada e inevitable. «Tú eres... es el mismo Clevetes». Justo el ser aterrador al que juró no recurrir ha aparecido en su habitación, mientras declara que tiene un poco de tiempo para que lo confiese todo. Naye, totalmente en pánico, no puede creer lo que ve y empieza a tartamudear mientras se pega a la pared. ¿Cómo entraste aquí? Cerré la puerta con llave y cerré las ventanas. Además, esta es el aula de mujeres del dormitorio de profesores. Con una calma que hiela la sangre, Clevetes le explica su método de rastreo. Simplemente seguí el olor de esa mujer. Revela que su búsqueda ha sido meticulosa. Ella estuvo hablando contigo durante mucho tiempo, por lo que su olor todavía persiste bastante aquí también. Naye, confundida, repite, ¿aroma? Él, con una sonrisa leve y desafiante, simplemente responde, después de 3 días se ha vuelto más tenue. Ella no aparece por ningún lado, así que no tengo más remedio que rastrearla. Al escuchar esta respuesta, Neya responde, «¿Sigues olores? ¿Qué eres? ¿Un perro?» Clevetes declara, «No, no lo soy». Clevetes analiza meticulosamente el rastro de Alicia y concluye que su olor desapareció de forma abrupta precisamente en la zona de las plantas situada al este del edificio escolar. A pesar de su agudo sentido del olfato, admite que se enfrenta a un problema al no poder localizar su cuerpo principal, aunque descarta la posibilidad de que hubiera muerto, ya que en ese caso el aroma persistiría. Por lo tanto, deduce que debieron llevársela a otra parte. Al observar el suelo del invernadero, le resulta inquietante la falta de señales de lucha, pues considera que Alicia, siendo una heroína, habría opuesto resistencia si hubiera sentido peligro. Finalmente, mirando a Naye, sentencia que la joven debió haber llegado a una conclusión importante por su cuenta y salió corriendo tras su conversación, desapareciendo sin dejar rastro alguno. Clevetes inicia su interrogatorio con una exigencia implacable. Dime todo lo que sabes, cada una de las últimas palabras que intercambiaron ustedes dos, sobre la obtención de poder aquí y la frecuente aparición de bestias diabólicas, cada palabra que intercambiaron ustedes dos. Ante la parálisis de su interlocutora, Clevetes declara con una frialdad cirúrgica, si es necesario, puedo simplemente revolverte los cerebros y hacer que lo escupas. Naye, temblando en pijama, apenas puede articular palabras y cuestiona si realmente es humano. Es entonces cuando Clevetes decide dejar de lado las sutilezas y revela su verdadera naturaleza. Su cuerno se estalla en un resplandor siniestro, mientras la envuelve con una presencia demoníaca, preguntándole con una sonrisa que no augura nada bueno.
Bueno, esto te hará estar más inclinada a hablar. Naye queda paralizada ante una revelación de poder absoluto. El resplandor del cuerno de Clébetes toma la forma de una cabeza colosal y espectral de una bestia demoníaca, con cuernos macizos y mirada feroz. Esta figura de energía pura ilumina la habitación, confirmando la verdadera naturaleza del rey demonio y eliminando cualquier posibilidad de huida. La revelación de la forma real de Clébetes viene acompañada de una escalofriante pregunta. Tras haber visto eso, ¿acaso no comprende ya su situación? Nayade se queda petrificada, pequeña ante la oscuridad que llena su habitación, mientras escucha el ultimátum final. La sentencia es directa y no deja margen de error. Debe elegir entre obedecerle o perecer. Nayade se queda en shock total, con un simple y aterrado pensamiento. ¡Oh! Inmediatamente escucha la sentencia de Clébetes, quien le asegura que no permitirá que su muerte sea para nada fácil. Al procesar la amenaza, ella comprende la gravedad del asunto, pensando, esto es malo. Totalmente superada por la presencia del rey demonio, admite para sus adentros que está acabada. Finalmente, envuelto en una energía oscura y amenazante, él le lanza el ultimátum final. Entonces, si lo entiendes, entonces date prisa por hablar. Naelle comienza a perder el sentido ante la presión, pero el rey demonio no tiene intención de dejarla escapar por la vía fácil del desmayo. Una garra oscura se extiende con precisión hasta tocar la gema en su frente, mientras Clébates le ordena con absoluta frialdad que no pierda el conocimiento. La punta de la garra parece penetrar en su mente, provocando una violenta descarga eléctrica que sacude su cerebro y la obliga a volver a la realidad de golpe. Con los ojos desorbitados por el impacto, Naelle cae de rodillas sujetándose la cabeza con náuseas. Mientras ella intenta procesar el dolor del despertador que acaba de recibir, Clébates la observa con total indiferencia y le pregunta si ya se encuentra despierta. Clébates da la orden final con frialdad. Entonces habla. Naelle, con una mirada completamente perdida y sumisa tras el estímulo cerebral recibido, responde: «Sí, maestro». En su mente, el impacto parece haber fracturado su cordura, sumergiéndola en una alucinación delirante donde se ve a sí misma como un ángel tocando el arpa. Finalmente, mientras ella permanece postrada en el suelo de la habitación, el rey demonio procesa la impactante revelación. «Ya veo. Así que dices que todo lo que sucede aquí sigue las líneas de una parte de la leyenda del héroe». Clébates comienza indagando sobre el pueblo de origen, señalando que este dato concuerda con lo mencionado anteriormente por Saftir. Mientras planea consultar directamente con su sirvienta sobre sus hallazgos, ordena a Naelle que le relate las historias de quienes se transforman en bestias diabólicas. Ella revela que en su generación era común que quienes fallaban al adaptarse a los cristales se convirtieran permanentemente en monstruos, aunque nota que actualmente la situación parece haber cambiado. Naelle describe la existencia de una prueba para determinar si un estudiante puede someter el poder a su propia voluntad. Si tiene éxito, obtiene dicha fuerza, pero si es consumida por ella, su corazón se vuelve el de una bestia y termina siendo cazado por los profesores o sus propios compañeros. Clébates reflexiona con intriga sobre la posibilidad de que su sirvienta haya sido arrastrada a ese supuesto juicio. Naelle interviene señalando que de haber aparecido una bestia diabólica, se habría armado un gran alboroto, y que si Alicia hubiera obtenido el poder, ya debería haber escapado de allí. Sin embargo, el rey demonio plantea una opción mucho más oscura. Ella podría estar encerrada en algún lugar tras haberse transformado en un monstruo. A lo que Naelle solo puede murmurar, Clébates lanza entonces la pregunta clave sobre quién podría estar detrás de esto y cuáles serían sus motivos. Finalmente, medita sobre las implicaciones de que la Academia actúe sabiendo que ella es la héroe que derrotó a Dorel, dejando escapar una risa siniestra ante la complejidad del juego. Sujetando con firmeza el libro de Toa, el rey demonio observa el volumen encuadernado en verde y oro con una expresión de astuta satisfacción. Mientras sus dedos rozan los extraños grabados de la portada, una pregunta cargada de sospecha cruza su mente. ¿Es esto lo que están buscando? Clébates, sosteniendo el misterioso libro, desentraña la lógica de sus enemigos con desdén. Ya que estoy sin ella ahora, se imaginan que pueden quitármelo fácilmente fuera de mi dominio, ¿verdad? Mientras tanto, la mirada de Naelle se clava en el tomo. Un recuerdo borroso golpea su mente mientras se pregunta con inquietud: ¿este libro no lo he visto en algún lugar? Pero el rey demonio, lejos de sentirse vulnerable, cierra los ojos con una calma aterradora y una leve sonrisa, sentenciando el error fatal de sus adversarios.
Me han subestimado gravemente. Naelle se cubre asustada mientras una columna de oscuridad perfora la estructura desde el interior. Al ver el agujero enorme que se ha abierto sobre su cabeza, exclama incrédula: ¡el techo! La perspectiva cambia hacia el exterior, mostrando la tranquilidad de los terrenos escolares antes de ser perturbada. En el lago, unas sombras oscuras se extienden velozmente sobre la superficie del agua, rodeando a la pequeña isla. La tranquilidad del lago es aniquilada en un instante. Un vórtice masivo de energía oscura y espinosa estalla alrededor de la isla, envolviendo el árbol solitario en un capullo de sombras aterradoras. Lejos de allí, un hombre con vestiduras eclesiásticas percibe la conmoción y sale al exterior preguntando confundido: ¿qué es eso? Su confusión se transforma en puro asombro al ver la inmensa columna de oscuridad que se alza hacia el cielo nocturno. La conmoción se extiende rápidamente por toda la academia. Desde la copa de un árbol, una figura misteriosa observa con sorpresa el repentino cambio en el paisaje. En los dormitorios, los estudiantes se agolpan en las ventanas, pero es la pequeña niña demonio quien comprende de inmediato la gravedad del asunto, murmurando con total incredulidad: «Clébates, no puede ser». Mientras un profesor pregunta atónito: ¿qué es eso?, la respuesta se alza imponente frente a ellos. Una gigantesca torre negra ha emergido de las aguas del lago, rodeada de una energía siniestra que desafía toda explicación. Desde el corazón de la oscuridad, Clébates lanza un desafío que resuena en toda la academia. Lo que buscáis está aquí. Sin ocultarse, reafirma su posición con absoluta confianza ante todos los testigos. Aquí está, os digo. Finalmente, alzando el libro prohibido con una mano y con su cuerno ardiendo en poder, reta directamente a sus enemigos a dar la cara. Si lo codiciáis, venid y tomadlo. Y así termina el capítulo de hoy. Clébates ha lanzado el desafío ultimativo y la cosa se va a poner fea en la academia. Si te ha gustado ver al Rey Demonio en acción, no olvides dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas la continuación, porque se viene la guerra por el libro. Comenta abajo, ¿quién crees que se atreverá a enfrentarlo primero? Esto ha sido Astral Nexus B2 y nos vemos en la próxima.